Muy buenos días, qué bueno es tener esta oportunidad nuevamente de encontrarnos en este espacio. Para mí es un verdadero placer, como lo mencioné en la primera ocasión. Este es el segundo momento en el que puedo estar compartiendo un devocional y realmente me causa mucho placer, mucho orgullo el poder tener esta posibilidad de estar en contacto con todos ustedes. Esperaría solamente un par de segundos para poder iniciar con el devocional y mientras tanto pues aprovechar para saludarles, para comentarles que en breve nos estaremos viendo en la iglesia, ¿no? Quienes nos estamos preparando para asistir a la segunda reunión, y es un verdadero placer el poder estar ya en esta comunión a medida que empezamos a avanzar en el tema de la vacunación, que cada vez más gente está completando su esquema. Pues obviamente tenemos más oportunidades de estar juntos, obviamente entendiendo que estamos viviendo en esta nueva realidad, cuidando todavía lo que implica los cuidados, la sana distancia, el mantener la limpieza, ¿no? Ese cambio de hábitos. Sin embargo, insisto, a medida que hay un mayor número de personas vacunadas, a medida que se desarrollan nuevos medicamentos, pues nos dará más oportunidad de poder estar juntos, de poder estar compartiendo. Entonces, muchas gracias nuevamente por conectarse, por estar en este espacio y recordarles que el día de hoy, además de las reuniones que tenemos programadas en la mañana, recordemos que tenemos también la sesión de Torre Fuerte a lo Clásico a las 6 de la tarde. También será un placer podernos encontrar en este lugar. Muy bien, pues ya se empiezan a conectar más y vamos a empezar entonces con este devocional, recordando que en estos momentos estamos ya en esta lectura del libro de Job. Nos encontramos ya en el capítulo 15, ayer iniciábamos la lectura de los primeros versículos. El día de hoy corresponde la lectura de los versículos del 17 al 35. Entonces, si me permiten, voy a hacer la lectura primeramente de estos versículos para después de esto poder charlar al respecto. Y la versión que estoy utilizando en este momento es la versión Traducción en lenguaje actual. Obviamente siempre hay que tener esta consideración a poder tener la oportunidad de leer diversas versiones porque nos permite finalmente conocer una perspectiva distinta. Esta aquí nos acerca finalmente, ¿no?, a personas que están en esta primera oportunidad de conocer la palabra de Dios. Dice así, Job 15, de los versículos del 17 al 35, en la versión Traducción en lenguaje actual. Job, préstame atención, voy a decirte lo que sé. Es la sabiduría que los sabios aprendieron hace mucho, no la aprendieron de gente extraña. Por eso, como premio, Dios les dio la tierra. Pero el miedo y el sufrimiento son el premio de los malvados. Siempre escuchan ruidos extraños y cuando se encuentran en paz, no faltan ladrones que los ataquen. Los malvados no tienen esperanza. Saben que no escaparán de la muerte y que acabarán devorados por los buitres. Por eso sufren y tienen miedo como si un rey los atacara. Saben que les viene la desgracia, pues se atrevieron a desafiar al Dios Todopoderoso. La gordura se les nota en la cara y en la cintura, pero acabarán perdiendo sus terrenos y riquezas, y al final vivirán en chozas a punto de derrumbarse. No podrán escapar de la muerte, sino que serán como un árbol consumido por el fuego. De un soplo Dios los destruirá. Los malvados no debieran engañarse ni confiar en ilusiones, porque de ellas nada sacarán. Morirán antes de tiempo, se quedarán como los viñedos cuando se le caen las uvas, y como los árboles de olivo cuando no llegan a florecer. Los malvados dejarán de existir, los que se hacen ricos con engaños verán sus casas destruidas por el fuego. Estas palabras que Job recibe, recordemos que estamos escuchando las palabras de su amigo Elifaz, cuando lo está reprendiendo, después de esta conversación que han tenido, cuando Job ha tenido todas estas desgracias que le han acompañado, porque Dios dio este permiso de que esto sucediera. Y me gustaría comentarles primeramente que cuando yo era niño, recuerdo que mis papás no son cristianos porque hayan nacido en una familia cristiana, sino porque ellos vivieron, cada uno de ellos, una experiencia personal. Y en el caso de mi papá me impresionaba porque tenía un amigo cristiano que mi papá era muy crítico, le gustaba leer la palabra y siempre tenía alguna duda, alguna queja, algún comentario, siempre muy ácido mi querido padre para poder entender lo que la Biblia estaba explicando. Y recuerdo, ya y después con los años lo confirmó este amigo que recibió mi papá,
Sabía que mi papá podía llegar un sábado a las 3 de la mañana porque mi papá estaba ávido de respuestas. Entonces le podía tocar a su puerta y decir, oye, encontré en la Biblia esto, quiero que me lo expliques. Y realmente este amigo fue una persona maravillosa que permitió que mi padre pudiese realmente conocer de la palabra y principalmente, no solamente el conocer, sino que a partir de esas explicaciones, a partir de la cercanía, le permitió también establecer una relación íntima con Dios. Entonces veía a mi papá que él tenía una gran amistad con esta persona y que constantemente visitábamos su casa y podíamos estar acompañando a la familia de este amigo. Por lo tanto, fue para mí muy sorpresivo cuando yo, siendo muy pequeño, la verdad es que les tengo que confesar, no recuerdo exactamente la edad que yo tenía, pero mi papá llegó muy triste, llegaba muy apenado porque le explicaba a mi mamá que la esposa de su amigo había fallecido. Entonces, mi papá, pues en esos primeros pasos en la vida cristiana, pues realmente estaba muy apenado, no sabía cómo llegar con su amigo, cómo decirle alguna palabra de consuelo. Entonces nos pidió que fuéramos, nos vestimos muy formal, ¿sí? Estábamos de luto, precisamente vestidos de negro, y decidimos ir a la casa de este amigo. Y cuando llegamos, lo impresionante es que el amigo nos recibió exactamente como en todas las ocasiones anteriores. Es decir, se alegró de inmediato. Eduardo, ¿cómo estás? Familia querida, Emanuel, qué grande estás. Y nos hizo pasar a su casa. Y entonces, el verlo festivo, el verlo alegre por recibirnos en su casa, el prepararnos un café, un té para mis papás, para mí poderme otorgar un vaso de leche con chocolate, pareciera ser que no estaba viviendo un proceso, que no se había enterado que su esposa había fallecido. Y cuando recuerdo esto y cuando tuve oportunidad de platicar con mi papá, fue realmente esta primera experiencia de entender que Dios tiene control sobre todo, aún en la peor de las circunstancias que nosotros podamos vivir. Lo que entendimos, mis papás mucho más, adultos, y yo como niño, al visualizar todo esto y al cuestionarme y al tener oportunidad posteriormente de preguntarle a mi padre, entendimos que realmente se extrañaba a la persona. Este amigo, por supuesto, amaba a su esposa y sentiría la falta de ella físicamente, pero también entendía que precisamente por la relación, por la unión que tenían con Dios, su esposa se encontraba en un lugar mejor. Y entender este tipo de relación, este tipo de comportamiento, este tipo de actitud ante lo que puede ser cualquier circunstancia, me parece que es algo que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Porque debemos de cuestionarnos, ¿dónde está Dios en medio de la tragedia? Y nos preguntamos constantemente, ¿por qué la gente contrae cáncer? ¿Por qué hay terremotos que destruyen ciudades enteras? ¿Por qué la gente tiene que trabajar tan duro para apenas tener suficiente dinero para alimentar a sus familias? ¿Por qué tenemos que vivir una pandemia que nos ha mantenido durante tanto tiempo encerrados? ¿Por qué Dios ha permitido que existan tantas muertes? ¿Por qué no se desarrolló una vacuna de una manera más rápida? En el subconsciente, probablemente nos hagamos preguntas como esta muchas veces, pero conscientemente rara vez lo hacemos. Estamos tan ocupados viviendo nuestras vidas que rara vez nos detenemos y sentimos curiosidad por saber el por qué. Y entonces sucede algo que nos despierta. Nuestros padres se divorcian, la chica de la calle, nuestra vecina, es secuestrada, un familiar descubre que tiene cáncer. Este tipo de noticias nos despierta en un momento, pero luego podemos volver a hundirnos en la negación. Es decir, hasta que suceda otra tragedia, otro inconveniente. Entonces tendemos a pensar, algo no está bien aquí, algo anda muy, muy mal. No se suponía que la vida fuera así. Y entonces, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué el mundo no es el mundo un lugar mejor? Ya hay una respuesta a la pregunta ¿por qué? Que se encuentra en la Biblia, pero no es una respuesta que a la mayoría de la gente le gusta escuchar. Porque el mundo es como es, porque en cierto sentido nosotros lo pedimos. Y eso suena muy raro, ¿no creen? ¿Qué o quién podría hacer que este mundo sea diferente de lo que es? ¿Qué o quién podría garantizar que la vida esté libre de dolor para todos en todo momento? Por supuesto, Dios pudo,
Y Dios podría manejarlo, pero no lo hace, y al menos no ahora. Y como resultado, estamos enojados con Él. Decimos, Dios no puede ser todopoderoso y completamente amoroso. Si lo fuera, este mundo no sería como es. Y decimos esto con la esperanza de que Dios cambie su actitud sobre este tema. Nuestra esperanza es que, al ponerle un sentimiento de culpa, cambie sus costumbres. Pero Dios no parece mover un dedo. ¿Por qué no actúa? Dios no se moverá. No cambiará las cosas ahora porque nos está dando lo que pedimos. Un mundo en el que tratamos a Dios como si estuviera ausente e innecesario. Recordemos la historia de Adán y Eva. Ellos comieron la fruta prohibida. Y este fruto fue el concepto de que podían ignorar lo que Dios les dijo o les dio y empezar a vivir separados de Él. Adán y Eva esperaban ser como Dios, pero sin Dios. Aceptaron la idea de que existía algo más valioso que Dios mismo, algo que valía más que tener una relación personal con Dios. Y el sistema de este mundo, con todas sus fallas, surgió como resultado de esta elección que ellos hicieron. Su historia, sin embargo, es la historia de todos nosotros. ¿Quién no ha dicho, si no en voz alta, por lo menos en su corazón, Dios, creo que puedo hacer esto sin ti? Lo quiero hacer yo solito. De todos modos, muchas gracias por la oferta. Todos tratamos de hacer que la vida funcione sin Dios. ¿Por qué hacemos esto? Tal vez porque todos aceptamos la idea de que hay algo más valioso, más importante que Dios. Para diferentes personas, las cosas son diferentes, pero la forma de pensar es la misma. Dios no es lo más importante en la vida. De hecho, podría vivir mi vida completamente sin Él. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esto? Él lo permite. Muchas personas experimentan consecuencias dolorosas al elegir a otros o su propia elección que van en contra de los caminos de Dios. Asesinato, abuso sexual, codicia, mentira, fraude, calumnia, adulterio, secuestro, etc. Todas estas cosas pueden ser explicadas por personas que se negaron a darle acceso e influencia a Dios en sus vidas. Viven o vivimos nuestras vidas como nos parece, y esto implica que habremos de sufrir. ¿Cuál es la posición de Dios sobre todo esto? Yo creo que Él no está orgulloso. De hecho, Dios puede ser visto con razón como quien toma la iniciativa, con compasión, esperando que nos volvamos a Él para que Él pueda darnos una vida real. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar». Pero realmente no todos quieren ir a Él. Jesús comentó sobre esto cuando dijo, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no lo hiciste?» Una vez más, Jesús menciona nuevamente este tema de nuestra relación con Él, cuando menciona en Juan 8:12, hablando de nuevo a la gente, Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo, y que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Pero, ¿qué pasa cuando la vida no es justa? ¿Qué hay de esas horribles circunstancias que nos golpearon en la vida? ¿Son causados por alguien que no sea nosotros mismos? Cuando nos sentimos víctimas, ¿es útil saber que Dios se ha enfrentado a los horribles tratos de los demás? Dios entiende más que nadie por lo que estamos pasando. No hay nada en la vida que pueda ser más doloroso que lo que Jesús se enfrentó por nosotros. Cuando fue abandonado por sus amigos, ridiculizado por quienes no le creían, golpeado y torturado antes de la crucifixión, luego clavado en la cruz, en una vergonzosa exhibición pública, muriendo lentamente de asfixia. Él nos creó y sin embargo le dio a la humanidad la libertad de hacerlo, de cumplir las Escrituras y de librarnos del pecado. Nada fue una sorpresa para Jesús. Sabía lo que vendría. Conocía de antemano todos los detalles, todo el dolor, toda la humillación. Mientras subía a Jerusalén, Jesús llamó en privado a los 12 discípulos y les dijo, «Vamos a subir a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen. Al tercer día resucitará».
Imagínense saber lo que te va a pasar, saber que va a pasar algo tan terrible. Jesús comprende la angustia emocional y psicológica. La noche que Jesús supo que lo iban a arrestar, fue a orar. Se llevó a algunos amigos con él. Mi alma está profundamente triste hasta el punto de la muerte. Quédate aquí y vela conmigo. Esa fue su petición. Y todavía, yendo un poco más lejos, se postró sobre el rostro y oró a Dios. Padre mío, si es posible, quita esta copa. Sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como tú así lo quieres. Y Jesús confiaba realmente en esos 3 amigos, pero ellos no entendían la profundidad de su tormento. Cuando Jesús regresó de la oración, los encontró durmiendo. Jesús entiende verdaderamente lo que es pasar por un dolor extremo, una tristeza y esta sensación de no tener a alguien más a quien poderle contar esto. Esto se resume aquí como lo describe Juan en su Evangelio. El Verbo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. Llegó a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo. No hay duda de que hay dolor y sufrimiento en este mundo. Algunos de esos eventos pueden explicarse por acciones egoístas y atroces por parte de muchas personas. Otros casos desafiarán toda explicación en esta vida. Pero lo más importante es que Dios se ofrece a sí mismo. Dios nos hace conscientes de que Él también se enfrentó a esto y está consciente de nuestro dolor y nuestras necesidades. Jesús les dijo a sus discípulos: os dejo la paz, mi paz les doy, y no la doy como la da el mundo. Por lo tanto, que no se turbe su corazón ni tenga miedo. Y efectivamente, hay muchas razones para tener miedo, para estar enojados, para estar tristes, para estar preocupados, pero Dios puede darnos su paz. Y esa paz es mayor que el problema que tenemos ante nosotros. Después de todo, Él es Dios, el Creador. Él es aquel que siempre ha existido, aquel que creó el universo en un chasquido de sus dedos. Sin embargo, con todo su poder, Él también es quien nos conoce íntimamente, incluso en los detalles más pequeños e insignificantes. Si confiamos en Él con nuestras vidas, teniendo fe, aunque encontremos dificultades, nos mantendrá a salvo. Jesús dijo: les dije estas cosas para que pudieran tener paz en mí. En este mundo tendremos aflicciones. Sin embargo, tengan ánimo, porque Dios conquistó al mundo. Se enfrentó a una de las peores amenazas, que es la muerte, y la ganó. Él puede ayudarnos a superar las difíciles circunstancias de la vida y darnos la vida eterna si confiamos en Él. Podemos decidir pasar esta vida con o sin Dios. Jesús oró: Padre justo, aunque el mundo no te conozca, yo te conozco y ellos saben que tú me enviaste. Les hice saber tu nombre y continuaré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos y yo con ellos. Entonces quisiera regresar nuevamente a esta pequeña historia. Realmente es sorprendente, y cada vez que sucede algún evento trágico, encontramos a muchas personas que realmente pueden tener esa paz en su corazón de saber que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene el control. Como comunidad, como hermanos, cada vez que tengamos que acompañar a alguien que está pasando por una situación difícil, hagámoslo realmente con ese amor, con esta seguridad de que Dios tiene control sobre todas las cosas, y que a pesar de que pueda salir de nuestra comprensión, habrá de llegar un momento en el que podamos decir: gracias Dios, porque esta experiencia me permitió reafirmar mi relación contigo, pero también entender a otra persona que está pasando por una situación similar. Queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo. Me da mucho gusto que se hayan estado conectando y hayan estado comentando, querida Patricia, Álvaro, Alejandra, María Leonor, Rosy, Jorge, Sara. Para mí es un verdadero placer el poder estar en este espacio y saber que tendremos la oportunidad de encontrarnos en un momento, de podernos reír, de podernos abrazar, de poder contar alguna situación que estemos viviendo y retroalimentarnos, darnos la fortaleza que todos necesitamos. ¿Les parece bien que cerremos esta sesión de devocional con una oración? Muy bien. Mi Dios y Padre,
Nuevamente gracias por la oportunidad de estar reunidos, de poder escuchar de tu palabra, de poder sentir en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos hablas, que permites que esto que nosotros estamos realizando como un devocional sirva como este recuerdo nuevamente de que estás presente en nuestras vidas. Y que sirva, Señor, para poder tener esta paz en el corazón que solamente tú nos puedes brindar. Te agradecemos por la oportunidad, Señor, de estar reunidos, de poder compartir de tu palabra y de saber que nuestras palabras y nuestras acciones tienen ese efecto en la vida de las personas a nuestro alrededor. Danos siempre compasión, sabiduría, Señor, para que en todo momento de nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestro día a día, en cada uno de los momentos, tengamos esa oportunidad de tocar la vida de las personas que están a nuestro lado. Te agradecemos todo, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, un placer. Que sea un excelente domingo para todos ustedes. Nos encontraremos en nuestra querida iglesia en Torre Fuerte. Que Dios les bendiga.